Hola, amante sobrenatural. Soy el viajero de lo oculto, y hoy te adentraré en la leyenda de Jack, el de la linterna maldita. En este video, conocerás a un ladrón que vendió su alma para evadir el infierno, solo para quedar condenado a vagar eternamente con fuego maldito bajo una calabaza tallada. ¿Estás listo para descubrir tu último aliento? ¿Para mirar a través de unas cuencas iluminadas y ver tu final escrito en llamas? Ponte los auriculares, cierra los ojos y prepárate para adentrarte en un relato donde cada sombra esconde un presagio. En nuestro mundo existen fuerzas que nadie debería invocar y secretos que muy pocos han presenciado. Si te apasiona lo desconocido, el ocultismo, los sucesos paranormales y el folclore más tenebroso, este video está hecho para ti. Antes de sumergirnos, deja en los comentarios la frase "luz mortal", si crees tener el valor de enfrentar tu destino, pues tu participación ayuda a que nuestra comunidad crezca y se fortalezca. También dale like al video. Cuanto más apoyes, más recomendará YouTube este misterio a otros buscadores de lo macabro. La aldea de Black Hollow temblaba cada vez que Jack, aún en vida, alzaba la vista hacia las centellas nocturnas. Huérfano desde niño, aprendió a robar antes que a caminar. Sus dedos eran más rápidos que el parpadeo de una vela y tan sigilosos como el viento al deslizarse entre hilos de seda. Durante años, su nombre se susurraba con temor en posadas. Allí va Jack, el que roba sueños y cosecha pesadillas. Nadie imaginó que tras su capa raída se ocultaba un corazón que ansiaba escapar a su propia condena. En la víspera de un Halloween de luna nueva, cuando el pueblo celebraba con hogueras y dulces, Jack merodeó la plaza buscando su próxima víctima. Arrastró bolsas de monedas hasta el oscuro callejón del Roble Viejo, donde surgió una figura encapuchada. Bajo la túnica brillaban dos ojos rojos como carbones encendidos. Aquella presencia exigió un pacto. Si Jack negaba sus pecados al mundo y vendía su alma, nunca conocería las llamas eternas. Desesperado, él asintió con voz temblorosa, garabateando su firma en un pergamino bañado en tinta carmesí. Al instante, un suspiro rasgó el aire gélido. Una risa hueca retumbó contra los muros de piedra, y la figura regaló a Jack una calabaza guirnaldada con símbolos abismales. Cuando la iluminó con una llama verdosa, sintió un ardor que le caló hasta los huesos. Su pacto estaba sellado. Creyó haber burlado al diablo, pero solo había despertado un tormento insoslayable. La noche siguiente, Jack cobró el fruto de su trato. Falleció con el corazón desgarrado y la calabaza aún encendida entre sus manos muertas. Sin embargo, al abrir los ojos en el limbo, descubrió que su cuerpo había sido reemplazado por un maniquí de ceniza y hollín. El fuego verde seguía vivo en la hendidura del cráneo hueco, marcando su condena: vagar sin descanso, instigando el terror de los vivos. Desde entonces, Jack se alzó como emisario nocturno. Cada 31 de octubre recorre senderos y atajos, llevando su farol maldito a la puerta de aquellos cuyo fin ha determinado. Bajo la luz trémula de su calabaza, observa los contornos de vidas rotas, revelando en su abismo la forma exacta de cada muerte. Nadie sabe por qué algunos nombres escapan a su sentencia y otros aparecen marcados sin motivo aparente. La leyenda cuenta que los pocos que han contemplado el fuego infernal en su interior han muerto atónitos, unos al instante, otros con un terror prolongado. Sus últimos alientos se consumen mientras la imagen de su cadalso, su caída del balcón o el choque inminente se graba en la retina de su mente. Y en el instante final, la calabaza arroja una chispa final que consumirá el resto de su alma,
otorgándole a Jack un nuevo poema de agonías ajenas para agregar a su colección maldita. Con este origen tan oscuro y retorcido, la figura de Jack, el de la linterna maldita, se alza como un emblema de la traición y la justicia infernal. Su viaje apenas comienza, y lo que vendrá en las noches siguientes escarbará aún más en los terrores que acechan tras cada sombra. El primer Halloween tras su muerte, Jack regresó al mundo de los vivos con una morbosidad recién forjada. Aquella noche, Black Hollow rebosaba calabazas sonrientes en cada portal. Familias enteras adornaban sus puertas con luz y color, ignorantes del epitafio que se les avecinaba. En medio de aquel festival de linternas talladas, Jack avanzó entre las sombras, arrastrando sus botas de hollín sobre la hojarasca seca. Su calabaza maldita chisporroteaba con un resplandor verdoso, un fuego que olía a carne quemada y promesas rotas. Al principio, nadie lo notó. Su figura encapuchada se confundía con la multitud de disfraces estrafalarios. Pero la mirada que brillaba tras su farol tenía la precisión de un cuchillo. Detectaba los nombres marcados en el libro de su condena. Se deslizó hasta la herrería de Bran MacCready, el hombre más temerario del pueblo, famoso por su sed de poder y sus puños de acero. Con un gesto medido, dejó su linterna en el umbral de la herrería. Luego se alejó sin prisa, tan silencioso como la muerte misma. Bran volvió a su casa horas después, sus manos aún manchadas de carbón. Al ver la calabaza, su sonrisa se torció. Se asomó con curiosidad, pensando que era una broma de taberna. Al instante, un reflejo de luz verde inundó sus ojos. En el fulgor danzante surgió la imagen ofuscada de su cráneo partido por virutas de hierro, su propia cabeza cayendo sobre el yunque. Congelado, dio un paso atrás, pero a cada movimiento la visión lo empujaba más cerca de la verdad funesta. Sus piernas no respondían, víctimas de un terror primigenio. Horas después, los vecinos escucharon un estruendo metálico. Atemorizados, corrieron al taller. Allí hallaron a Bran desmembrado, retorcido entre herramientas, aún con la calabaza palpitando a su lado. Por un instante, la linterna pareció suspirar, como si exhalara el último grito del herrero. Jack no tardó en buscar a su siguiente víctima, la partera Isol Meadow, cuyo toque en vida había salvado a decenas de recién nacidos, pero a quien una pérdida infantil había roto el alma. Al verla regresar triunfante con el vientre aún hinchado de esperanza, Jack reposó su farol sobre el marco de la puerta. El fuego maldito danzó y proyectó sobre la pared la silueta de un bebé sin pulso, sus miembros extendidos en una postura mortecina. Escuchó el susurro gélido que salía del agujero de la calabaza, un murmullo que anunciaba la muerte de una madre y su hijo no nacido. Isolda, presa de la desesperación, intentó arrancar la calabaza, pero el fuego la sujetó con lenguas invisibles en su última exhalación. La prisión de su vientre estalló de dolor y lamentos. Aquella madrugada, en el prado tras la iglesia, los habitantes encontraron dos cuerpos inertes, el del herrero y la partera, yaciendo como marionetas sin hilos. A sus pies, la calabaza ardía con un brillo insaciable, alimentándose de la agonía de sus víctimas. Cuando los primeros rayos del sol atravesaron el humo, Jack ya había desaparecido.
Solo quedaban cenizas, hojas chamuscadas y el eco de susurros suspendidos en el aire helado. Los desesperados vecinos, convertidos en un coro de lamentos, juraron nunca más tallar calabazas. Sin embargo, el capitán de la guardia, creyendo frívolas aquellas historias, recogió fragmentos del farol y los guardó como trofeo. Nadie advirtió que, en las astillas verde-azuladas, latía el espíritu vengativo de Jack. Esa misma tarde, el capitán comenzó a tener pesadillas, su propia desmembración, a manos de las cuchillas de su espada. Con cada visión, su mente se resquebrajaba. 3 noches después, en la soledad de su despacho, se clavó la espada en el pecho, mientras se desangraba. Sus ojos se fijaron en el retablo de calabazas que había coleccionado con tanto orgullo. El lienzo de madera se incendió de forma sobrenatural, calcinando la estancia y dejando solo montones de hollín bajo un cielo despejado. Las llamas de esos incendios misteriosos alcanzaron otras aldeas cercanas. Según algunos, las cenizas del capitán volaron con el viento hasta sembrar el pánico en pueblos inéditos. Al amanecer, forasteros advirtieron que los graneros estaban ardiendo sin razón. Las ovejas yacían muertas en los corrales y en cada umbral reposaba una calabaza intacta, perfectamente vaciada y lista para arder al caer la noche. Fue entonces cuando surgió el primer campanario de rumores. Jack no era un simple espíritu vengativo, sino un emisario de justicia infernal, escogiendo a sus víctimas con una lógica que desafiaba la comprensión humana. Algunos decían que solo recibían el farol aquellos con culpas secretas, otros que elegía inocentes para infundir terror y equilibrio. El eco de sus pasos resonaba en cada callejón a la hora en que los coches ya no circulaban y los perros dejaban de aullar. Desde ese momento, la aldea de Black Hollow se convirtió en leyenda, un crisol de historias oscuras que viajaron con los comerciantes y misioneros. Año tras año, aparecían linternas en los lugares menos esperados, granjas a la orilla del lago, molinos abandonados, mansiones cuyos dueños dormían con llave. Cada calabaza era un síntoma de su inexorable llegada. Nadie sabía cómo la trasladaba, pues ni puertas ni ventanas conservaban huellas de su paso. Solo un viento gélido y un susurro lastimero indicaban que Jack había estado ahí, recogiendo el precio de un pacto eterno. Y así, en aquella primera vigilia, Jack forjó su leyenda, una procesión de llamas verdes que guiaban las almas hacia su fin inevitable. La fecha del 31 de octubre dejó de ser una celebración de los muertos para convertirse en una cuenta regresiva temblorosa, donde cada farol tallado podía sellar el último acto de la obra de tu vida. La siguiente luna de octubre iluminó el empedrado de Oyu Grove, un pueblo costero a 3 leguas de Black Hollow. Las campanas de la iglesia repicaron al caer la tarde, celebrando una tradición de rostros pintados y calabazas huecas. Sin embargo, aquella noche no hubo música ni risas estridentes. Un viento helado lamía los balcones. Fue entonces cuando apareció, en silencio mortal, una calabaza tallada idéntica a las de siempre. No colgaba de una puerta, sino que reposaba en la playa, meciéndose con las olas en un alboroto de espuma verdosa. El pescador aldomarino fue el primero en advertirla. La marea la arrojó a sus redes al retirarse. Creyó que era una broma de algún turista osado, así que la colocó junto al farol de su cabaña. Esa misma noche, el fuego maldito prendió con un siseo visceral, arrojando sombras retorcidas contra los tablones de madera. Aldo sintió un escalofrío en la nuca cuando la luz verdosa describió la silueta de un barco hundido. En su mente surgió la imagen de su propio cuerpo arrastrado por las corrientes abisales. Intentó arrojar la calabaza de nuevo al mar, pero al hacerlo notó que su mano ardía en gotas de sudor frío. En la playa, las olas comenzaron a retroceder de modo antinatural, como si el agua huyera de aquella antorcha infernal. Entonces, la figura encapuchada de Jack se materializó en la orilla, su silueta dibujada por los relámpagos de la tormenta que se avecinaba.
Un silbido profundo atravesó el aire y Aldo comprendió con horror que su pacto no era exclusivo de Black Hollow. Mientras tanto, en la taberna El Naufragio Dorado, los marineros contaron los sucesos de la noche anterior con voces temblorosas. Algunos afirmaban que los bancos de peces se habían agolpado junto al puerto. Muros translúcidos de escamas brillando con la luz verdosa del farol. Otros aseguraban haber visto espectros marinares deambulando por la cubierta de naves abandonadas. A medianoche, el capitán Mackenzie encontró la calabaza en la proa de su barca flotando en la oscuridad con la marea en retroceso, con manos temblorosas. Miró al interior de la calabaza y vio la imagen de su propia quilla astillada, hundiéndose en un mar estancado de cadáveres. Sintió que el corazón le palpita en la garganta. Corrió hacia tierra firme, pero el farol lo siguió, suspendido sobre las olas como un lucero sombrío. Aquella noche, su cuerpo apareció varado entre algas y concha pulverizada, sin herida aparente, pero con el rostro desencajado y la mirada fija en el horizonte. Las historias viajaron con rapidez por toda la costa. En los muelles de Fera de Isen, marineros veteranos levantaron vallas de hierro para impedir que las barcas atracaran durante la noche de Halloween. Encendieron antorchas con aceite bendito y colgaron amuletos de ajenjo en las estachas. Creyeron que los símbolos protectores mantendrían a Jack a raya. Pero nada detuvo el paso de aquel emisario. Las antorchas se consumieron en segundos y los amuletos se desplomaron, tan fríos como cenizas abandonadas. Una familia de granjeros inició la llegada de la calabaza la madrugada siguiente. La encontró apoyada sobre el umbral, tatuada con runas que nadie comprendía. La madre, corroída por la curiosidad, separó la tapa y se inclinó sobre el interior. En su pupila se estampó el filo de una hoz segada contra el tallo más humilde de su huerto. Cayó al suelo gimiendo mientras la imagen de un silo derrumbándose con su hijo dentro explotaba en su mente. Al alba, padre e hija yacían en el granero, petrificados por un terror tan nítido que el pulso se había detenido. Aquella ola de muertes dejó a Hollow Grove en un silencio sepulcral. Las campanas dejaron de repicar. Los perros no aullaban y, sobre todo, nadie volvió a celebrar Halloween. Hasta los niños, que años atrás ansiaban disfrazarse, prefirieron esconderse tras las contraventanas. Pero había algo peor. Cada vez que alguien encendía una vela, la cera goteaba en formas grotescas, recordando el fuego verde de Jack. La población comenzó a contemplar cada llama con recelo, como si cualquier chispa pudiera ser la antesala de su propio terror. Al filo de la medianoche, un bardo errante llegó a la posada de la esquina donde los fantasmas de viejas historias solían nacer y solicitó refugio. Compartió relatos de calabazas huecas que habían cruzado continentes, narrando el eco de un farol que clamaba justicia infernal. Dijo haber visto linternas flotando en canales venecianos, arrastrando góndolas espectrales, y en cada aldea que visitaba, dejaba tras de sí una estela de caducos cementerios y aldeanos temblorosos. El bardo advirtió que Jack no se conformaba con marcar muertes, pretendía reescribir la historia de cada vida que tocaba, borrando los capítulos más luminosos. Con la voz quebrada, mencionó un antiguo libro de conjuros escondido en la biblioteca de Crispin Hallowell, un erudito recluido desde hacía décadas. Según la leyenda, aquel volumen contenía rituales para quebrar pactos demoníacos, pero la mayoría creía que el texto había sido consumido por las llamas durante un incendio 6 generaciones atrás. Las brasas de la última hoguera de Halloween aún crepitaban cuando el bardo partió en la noche, llevando consigo un pellejo gastado y un afán de rescatar el libro perdido. Los pobladores, con el rostro marcado por el terror, acudieron a él como desesperados por un salvador. Pero en el aire flotaba una certeza tan fría como la mirada de Jack. Las linternas malditas no dejan resquicio para la esperanza. Cada vela encendida podía sellar un nuevo capítulo de agonía. Bajo un cielo encapotado, los aldeanos siguieron al bardo hasta la mansión de Crispin Hallowell, un edificio decimonónico cubierto de hiedra carmesí.
sus contraventanas rechinaban al viento. Y su puerta principal ostentaba tallas de calabazas, partidas como si ya presintiera la llegada de Jack. Dentro, el pasillo olía a polvos antiguos y cuero reseco. Libros empolvados y pergaminos amarillentos yacían apilados sobre mesas y alféizares, mientras cuadros descoloridos retrataban a los Kelawel de generaciones pasadas, rostros adustos, ojos vacíos, labios sellados en un silencio perpetuo. El bardo condujo a los habitantes al salón central, donde Crispin, un anciano de mirada penetrante, esperaba encorvado tras un atril. Su rostro, marcado por cicatrices de aflicción y largas noches de investigación, se iluminó al verlos arribar. Sin dilación, giró el atril, revelando un libro de tapas de piel negra, con runas talladas que parecían agrietarse bajo la presión de un fuego interno. Era el grimorio prohibido que contenía el ritual para romper pactos demoníacos y liberar almas condenadas. Mientras la multitud se apiñaba, Crispin relató la historia de su única hija, Maribel, secuestrada por sombras hace 15 otoños. Desesperado, buscó aquel volumen para redimir su culpa y sellar puertas infernales. Pero la última vez que abrió sus páginas, un estruendo lo obligó a huir. Y el libro desapareció misteriosamente entre escombros de una biblioteca quemada. Nadie imaginó que el grimorio había sobrevivido aguardando en aquel salón maldito, hasta que llegaran los suficientemente temerosos para desafiar lo imposible. Con voz temblorosa, Crispin explicó el procedimiento. Debía trazar un círculo de sal bendita, trazar las runas opuestas a las talladas en la calabaza y recitar un canto ancestral en un latín corrompido. El bardo legendario añadió que ciertos ingredientes reforzarían el conjuro: cenizas de roble quemado bajo luna nueva, pétalos de amapola marchitos en sangre de cuervo y la esencia de un suspiro genuino de arrepentimiento. Cada elemento representaba un fragmento del alma de Jack: avaricia, engaño y venganza. Los aldeanos, exhaustos por el miedo, aceptaron ayudar. Un herrero, familiarizado con los hornos de sal, fundió círculos sobre los adoquines del patio trasero. La partera Isolda, renacida de un segundo embarazo milagroso, entregó la amapola mutilada y las paredes de su vientre marchito. El capitán de la guardia, ahora un espectro de remordimientos, vertió cenizas de roble desde su propia chimenea. Todos compartían un destino: salvarse a sí mismos, liberando a otros de la tortura eterna. Al caer la noche, encendieron faroles con luz limpia, tratando de imitar el resplandor verdoso de Jack. Sobre las líneas de sal, Crispin abrió el manuscrito. En la página que describía el vínculo entre el inframundo y los frutos terrenales, sus dedos, encallecidos por décadas de escritura, temblaron al trazar runas contrarias con polvos de azufre purificado. El aire cobró densidad. El pulso del bardo se aceleró, repitiendo el cántico con voz coral en un crescendo que retumbó en muros y suelo. Fue en ese instante cuando un estallido sordo sacudió la mansión. El fuego de las velas se agitó, proyectando sombras incorpóreas que danzaban sobre las paredes. Un suspiro helado recorrió el salón y antes de que el canto alcanzara su clímax, la puerta principal se desgarró. Jack apareció flotando sobre los escalones como un icono de muerte, su calabaza irradiando una llamarada verdosa que iluminó con precisión quirúrgica el círculo de sal. El anciano Crispin, con la voz quebrada pero firme, elevó el libro hacia Jack y pronunció la invocación final: Libera nos domine inferni, de foedere stellere tenebrarum mortis. Las runas contrarias brillaron como lunas invertidas, y la calabaza maldita retumbó con un quejido desgarrador como un globo de ceniza a punto de estallar. Jack alzó una mano huesuda, intentando romper el círculo, pero sintió el poder del grimorio oponerse a su furia. Por un instante, el espacio entre ambos se tensó como una cuerda a punto de romperse. Luego, el fuego verdoso se extinguió de golpe, sumiendo todo en una penumbra agonizante. Un grito cavernoso emergió del cráneo hueco de Jack, resonando en la penumbra. El libro tembló en las manos de Crispin y con un estallido de luz rojiza explotó en fragmentos de papel envueltos en chispas crepitantes.
Cuando el polvo se asentó, la calabaza de Jack yacía inerte, rota en cientos de astillas ennegrecidas. El espectro maldito había desaparecido, llevándose consigo el último eco de su maldición. En el silencio postrero, los aldeanos se miraron unos a otros con incredulidad. El manuscrito había cumplido su propósito, pero a un costo desconocido. Entre las ruinas del salón hallaron el grimorio agotado y en sus páginas finales una nota manuscrita de la propia Maribel: el amor verdadero libera aún al precio de la oscuridad. Aunque Jack parecía haber sido vencido, todos sabían que los fragmentos de calabaza maldita podían renacer en cualquier rincón del mundo. El sacrificio de Crispin y su comunidad había sellado su huella por una generación, pero la leyenda, como una sombra sin forma, continuaría vagando en cada retazo de papel quemado. En cada resto verde azulado de una linterna latía la promesa de un retorno imposible de enterrar para siempre. Contra todo pronóstico, el crujido seco de las astillas no halló reposo en la cripta de Crispin Hallowell. Durante semanas, las ruinas de la mansión permanecieron en calma, el viento arrastrando fragmentos de pergamino y ceniza por los pasillos abandonados. Sin embargo, cada luna llena germinaban nuevas fisuras en el silencio. Un leve resplandor verdoso asomaba entre las grietas de piedra, y un eco remoto de chisporroteo invocaba a quienes lo escuchaban a contemplar la breve danza del fuego prohibido. Fue el joven erudito Matthias Calle quien, impulsado por su sed de conocimiento y su admiración por las leyendas de Black Hollow, recolectó con minucioso cuidado cada pedazo de la calabaza maldita. Los aldeanos lo alertaron del peligro, pero él vio en esos restos una oportunidad única: descifrar los símbolos de Jack y entender su origen infernal. Bajo una lámpara de aceite y rodeado de libros polvorientos, colocó las astillas sobre un tapete de lino blanco, alineándolas como las piezas de un enigma ancestral. Aquella noche, el reloj marcó la medianoche cuando Matthias, creyendo su mente protegida por el razonamiento y la ciencia, recitó en voz baja las palabras inscritas en los bordes de las astillas. Al pronunciarlas, un escalofrío recorrió la estancia y la llama de la lámpara tembló con violencia. Una brisa fría, imposible de alcanzar en habitaciones cerradas, sopló sobre el rostro del erudito, y el tapete de lino comenzó a vibrar como un latido. Aterrado, retrocedió, pero sus pies quedaron atrapados en la tela. La sala se iluminó con un fuego interno, y ante sus ojos las astillas flotaron, reensamblándose en un torbellino de astas negras y hollín ardiente. Matthias alzó los brazos para protegerse, pero el remolino lo rodeó hasta que el estruendo cesó. La lámpara se apagó, sumiendo todo en una penumbra absoluta. Entonces, en una repentina llamarada, la calabaza volvió a formarse, tallada con un gesto torcido y ojos que centelleaban un verde corrosivo. El treme de su risa cavernosa atravesó el aire y Matthias cayó de rodillas, sintiendo cómo su voluntad se rendía ante un poder más allá de cualquier libro. Al despertar, horas después, lo primero que divisó fueron las astillas esparcidas. 11 fragmentos de materia negra y quebradiza, diseminados sobre el tapete manchado de sudor y lágrimas. Nadie habría sospechado que el renacer de la calabaza podría prescindir de la llama interminable. Bastaba con el poder latente en aquellos restos para convocar al emisario. Con el corazón apergaminado, Matthias comprendió la magnitud de su osadía. Había dado vida de nuevo al tormento. Desesperado, intentó reunir cada fragmento, pero la mitad se había deslizado bajo el suelo de madera. Solo encontró 9 astillas, mientras 2 se hundían entre las tablas, gravitadas por una malicia que les confería voluntad propia. Esa madrugada, su mente se fracturó entre la culpa y el pavor. Las sombras en las esquinas de su estudio cobraban formas asimétricas, conformando siluetas encapuchadas que se desvanecían cuando él alzaba la mirada. Las noches siguientes, Matthias soñó con una calabaza gigante que lo observaba emerger de aguas negras, con 1 millón de bocas agrupadas en muecas de dolor. La noticia del resurgir de las astillas llegó hasta la ciudad vecina de Curwen, S. En un núcleo mercantil con calles empedradas y faroles de gas.
Allí vivía Aid Sinclair, una curadora de antigüedades, quien había comprado el grimorio de Crispin a subasta, pensando que era una rareza estéril. Cuando Matthias, tembloroso, acudió a ella en busca de ayuda y palideció al reconocer los símbolos de su libro y la leyenda escrita en márgenes sangrientos. Decidieron colaborar. Él buscaría los fragmentos restantes, mientras ella preparaba una réplica de la calabaza en arcilla, capaz de contener el fuego infernal sin reconstituirse por sí misma. Su plan era arriesgado: reconstruir el Farolen, un espacio dedicado al ocultismo, trazar sobre la arcilla las runas protectoras, meditando cada trazo como un juramento, y inducir a Jack a trasladar en ella su maldición, dejando detrás las astillas y extinguiéndose en un destello final. Durante 7 noches, Id trabajó en su taller, bajo la mirada fija de bustos antiguos y vitrinas con reliquias exóticas. Cada amanecer encontraba el molde con fisuras que no recordaba haber creado, y descubría símbolos grabados con caligrafía desconocida, como si alguien los tallara de madrugada. Mientras tanto, Matthias recorrió casas, derribó tablas del suelo de madera y halló las astillas que yacían ocultas en grietas imposibles. En cada hallazgo, experimentaba una extraña euforia mezclada con desesperanza. Era consciente de que esas piezas no pertenecían a un mero objeto, sino al espíritu de un condenado. Sin hablarlo, ambos se miraban con el temor de dos alquimistas tocando un elemento explosivo. La 8ª noche, tras asegurar las astillas en pequeñas bolsas de terciopelo negro, Matthias y Ib se reunieron en el sótano de la mansión Sinclair. Allí habían trazado un círculo de hierro bendecido por un sacerdote local, disponiendo la réplica de cerámica en el centro, rodeada de antorchas con sebo de carnero y velas ungidas en esencia de mirra. Con un susurro, Matthias leyó el fragmento en latín corrompido: Obsigna pactum lues in tenebris advoca in emexa eterna. A cada palabra, la atmósfera se enrarecía y un aliento fétido exhalaba desde las paredes. De pronto, una ráfaga de viento destruyó las llamas. La calabaza de arcilla vibró, su superficie se agrietó de modo irregular y en un chasquido secó. Las astillas invisibles se desprendieron de su interior. Una voz resonó tras ellos, tan cercana que sintieron el susurro rozar sus nucas. ¿Pensáis que me encerraréis entre barro y acero? El suelo retumbó con pasos que no pertenecían a ningún mortal, y la figura de Jack emergió del dintel. La calabaza original brillaba en su mano izquierda, mientras en la derecha sostenía el farol de arcilla ya fundido en una masa roja y viscosa. Id gritó, y Matthias dio un paso adelante, invocando las runas contrarias para sellar al espectro. Pero Jack alzó la calabaza auténtica y su fuego verde devoró la roja en un destello. La luz inundó la estancia, proyectando visiones: 100 vidrieras rotas, cada una con el rostro de una persona marcada para morir. Con un gesto violento, Jack lanzó las astillas en todas direcciones y el círculo de hierro se fracturó. El primer fragmento se clavó en la pantorrilla de Id, quien gimió al sentir un ardor interno en una ráfaga final. Jack desapareció, dejando tras de sí un cráter humeante y un silencio tan intenso que se podía oír el pulso de la tierra. Bajo la luna llena, Matthias y Ib yacían entre polvo y astillas dispersas, conscientes de que habían reavivado el mal. La calabaza original se difuminó entre las sombras del sótano, y en las bolsas de terciopelo quedaron solo fragmentos incandescentes, vibrando con la promesa de un renacer más violento. Mientras el alba se filtraba por las rendijas, Ib susurró una sola frase: el infierno no olvida a los imprudentes. Y Matthias, con la mirada perdida en el círculo roto de hierro, apretó los puños mientras juraba encontrar un modo definitivo de extinguir el fuego maldito. Pero en lo alto de la colina próxima, un nuevo pueblo encendía linternas en sus puertas, ajeno al terror que regresaba. Y en cada llama parpadeante se insinuaba la figura encapuchada de Jack, dispuesta a recuperar con sangre lo que le habían arrebatado. Tras aquellas primeras luces del alba, el sótano de la mansión Sinclair quedó enterrado bajo un silencio que helaba hasta el eco del propio aliento. Matthias y Ib, malheridos y consumidos por la culpabilidad,
Abandonaron el lugar con los fragmentos de calabaza temblando en sus manos. Cada paso les recordaba que, ya que el de la linterna maldita había recuperado su poder en un estallido de fuego verde, y que ahora su maldición estaba más viva que nunca. En cada pueblo cercano, linternas idénticas reaparecían sobre los umbrales y en los límites de los caminos, insinuando el avance de un tribunal de condenas ocultas tras las sombras. La noticia de aquel renacer viajó por raíces tan profundas como la leyenda misma. En Oyo-Grove, un estremecimiento colectivo recorrió a los pocos que aún se atrevían a hablar. La guerra de astillas había comenzado. Cada trozo de calabaza reunido era la llave de un nuevo horror. Para guiarse, los aldeanos convocaron a Aurea, la vidente de Arrabales, una mujer de mirada inhumana y manos cubiertas de tatuajes arcanos, bajo un toldo de terciopelo negro. Ella reveló que las astillas eran imanes de terror y que, mientras permanecieran sueltas, Jack podía surgir en más de un cuerpo y en más de un pueblo a la vez. Su cántico susurrado describía la ruta original del pacto, un sendero que brotaba del roble de lamentos, árbol fundacional de Black Hollow, con un mapa gastado y notas del bardo errante, Matías. Y vi un grupo de habitantes entre ellos. El capitán espectral de la guardia y la joven partera redimida emprendieron la marcha. Atravesaron campos de calabazas podridas, cuyos tallos retorcidos parecían dedos que señalaban el horizonte. Al atardecer, encontraron los primeros vestigios del pacto, un círculo de runas talladas en la tierra, evanescente como el rastro de una broma demoníaca. Cada símbolo ardía con un resplandor etéreo, y en el aire flotaba un aroma a carne quemada y hojas otoñales. Era la antesala del roble de lamentos y con cada latido de sus pechos, la sensación de que caminaban hacia su propia sentencia, al romper la primera noche de su peregrinaje. La comitiva sufrió su emboscada más escalofriante. Un reflejo verdoso crepitó en medio del camino y un centenar de calabazas minúsculas brotaron entre la maleza. Repollos huecos con ojos diminutos que los acechaban. De ellas emergieron sombras alargadas, recreaciones espectrales de vecinos caídos, el herrero con su yunque, el capitán con su espada sangrienta, la partera con el vientre profanado. Cada aparición murmuraba el latido de su muerte anunciada, y los viajeros sintieron el mundo desvanecerse en un murmullo de desesperanza, pero al unísono. Aurea alzó un brazalete de hierro blanco y cantó un salmo invertido. Las calabazas minúsculas implosionaron con un crujido de porcelana y las siluetas se evaporaron en un lamento de alaridos ahogados. Guiados por la vidente, alcanzaron al amanecer el mítico roble de lamentos. Un árbol centenario de corteza ennegrecida y raíces que se enterraban hasta en los dominios del infierno. En su base, grabados en la piedra, hallaron la firma carmesí de Jack, un jeroglífico que palpitaba como un corazón muerto. Allí, Matías y Id comprendieron el último eslabón del ritual. Debían extraer aquella marca y fusionarla con el fragmento de pergamino donde Jack había sellado su pacto. Sin embargo, la piedra resistía a cualquier instrumento mortal. El capitán espectral, hundido en remordimientos, apoyó la punta de su lanza con un grito de expiación. Hundió el metal en la roca. El jeroglífico tintineó como campanas de condena y se desprendió en un chispazo, dejando al descubierto un hueco en zigzag. En ese instante, el viento girarrió a su alrededor y un coro de lamentos ascendió por entre las hojas marchitas. De las copas surgió la figura de Maribel, la hija de Crispin, envuelta en un sudario de niebla plateada. Sus ojos, llenos de una tristeza antigua, recorrieron a cada uno de los presentes. Con voz de eco distante, expresó su gratitud y les entregó la carta del alma, el pergamino manchado con la firma original de Jack, que, según la leyenda, contenía la esencia pura de la culpabilidad humana. Reúnan la firma y el jeroglífico, susurró, y allí donde se entrelacen, nacerá la rendición de las sombras cuando el sol alcanzó el cenit. El trayecto de regreso se sintió como un sueño febril. Cada paso resonaba con la promesa de un final o de un fracaso. En Oyo-Grove los esperaba un altar improvisado, un pozo abierto en el centro de la plaza,
rodeado de brasas negras y un manto de sal. Sobre él depositaron la firma carmesí y la carta del alma, alineadas en forma de cruz. Aurea ungió la madera de un yunque con sangre de roble, y elevó el fragmento hasta la luz, preparándolo para sellar el pacto roto. Pero justo cuando el círculo de sal concluyó su trazo, un crujido inhumano rasgó el aire. Jack emergió tras la niebla, su farol original alzado como un cetro de muerte. Sus ojos brillaban con un furor ancestral, y la llama verde devoraba el contorno de su figura. La multitud contuvo el aliento, consciente de que aquel era el último instante para elegir entre la salvación o la condena. Y en esa tensión aciaga, el eco del pacto retumbó una vez más. El tribunal de sombras se disolvía o reclamaba otra legión de almas. El alba se desvanecía tras las nubes de Oyugurube cuando la comitiva se reunió alrededor del altar improvisado en la plaza central. El pozo humeante escupía volutas de sal negra y los fragmentos carmesíes y la carta del alma yacían entre brasas crepitantes, reflejando un resplandor mortecino. Cada participante sintió un peso en el pecho. Sabían que, si fracasaban, Jack desataría un apocalipsis de linternas condenando a pueblos ignotos a recorrer un sendero de pesadillas. Aurea, con pasos lentos, avanzó al epicentro del círculo y alzó una lámpara radial de aceite bendecido para marcar el punto de intersección entre el pacto y la firma original. Con voz firme, Matthias Calli empezó a recitar el cántico ancestral en latín corrompido. Cada sílaba vibraba en el aire, rompiendo los cristales de las ventanas vecinas y erizando el vello de quienes lo escuchaban. A su lado, Ib Sinclair trazaba con un pincel de pluma de cuervo los símbolos protectores sobre la carta del alma, fundiendo las tintas profanas con lágrimas de arrepentimiento. El capitán espectral sostuvo un pilar de sal macerada en sangre de roble, vertiéndola en las grietas del pozo, mientras la partera murmuraba oraciones eclipsadas por el dolor que, una vez la destruyó. De pronto, un zumbido crepuscular llenó el silencio. La niebla danzó en la periferia de las antorchas y, con un suspiro lacerante, Jack emergió del suelo empedrado. Su figura espectral se alzó tras el pozo con la calabaza maldita encendida, liberando un fuego verde que lamió el contorno de su túnica. Sus dedos huesudos apuntaron al círculo y susurró en un eco resonante: ¿Creéis de verdad que podéis anular mi juramento? Mis astillas laten con la cólera de 1000 condenas. Cada miembro del grupo sintió la presión de velar sus propios pecados. En las sombras, visiones de sus faltas más oscuras y mentiras incontables. Muertes evitables. Traiciones soterradas se proyectaron sobre las fachadas. La partera vio el rostro del hijo que intentó salvar y perdió, el capitán, la mirada de sus antiguos hombres al caer en batalla por orgullo. Aurea, las manos manchadas de ungüentos prohibidos. Un escalofrío recorrió sus espaldas si cedían al terror. Su fe se quebraría y Jack reclamaría cada alma. Entonces Sib dio un paso adelante y rompió el silencio con una frase desgarrada. El pacto se sella con el corazón, no con la sangre del silencio. Sus palabras resonaron como un martillo de forja. Con un gesto decidido, presionó la carta del alma contra la piel desgarrada de la firma carmesí, uniendo la tinta y el jeroglífico en un solo trazo. El pergamino emitió un brillo rojizo que se mezcló con el verde infernal de la calabaza, gestando un haz de luz ambivalente. Jack alzó su farol en respuesta y desató una llamarada que crepitó con furia ancestral. El círculo de sal comenzó a resquebrajarse, lanzando fragmentos al aire como meteoritos oscuros. El suelo tembló, generando grietas que lamían los tobillos de los participantes. Aurea levantó sus manos tatuadas y entonó un salmo invertido, frenando el avance de las sombras. Sus runas resplandecieron con un tono níveo, reforzando los límites del círculo. En ese cruce de luces y sombras, Matthias replicó la invocación final con una voz cargada de certeza: Perfo edus tenebrarum lues in carnem revoca, et exauri spiritum ignis del humana eternum. Cada palabra se liberó en un eco interminable,
apretando el corazón de Oyugrove con un pulso rítmico. La calabaza de Jack tembló como agitada por la sacudida de un terremoto espectral, y la luz verde adquirió matices violáceos. De pronto, un estallido de chispas llenó el aire y la carta del alma ardió en llamas purpúreas. El fuego negro consumió las astillas incandescentes, reduciéndolas a polvo que flotó brevemente en el viento. Jack exhaló un grito cavernoso y su figura se desdibujó entre llamas, oscilando entre lo corpóreo y lo intangible. Aquella agonía fulgurante reverberó en las piedras y se expandió por las calles vacías. Cuando el estruendo cesó, el grupo permaneció inmóvil. El pozo yacía vacío de brasas. La carta estaba convertida en cenizas de color obsidiana. La calabaza maldita de Jack no se encontraba en ningún umbral en su lugar. Un haz de luz emergió del alboroto de ceniza y ascendió al cielo, formando una estela fugaz de color verdinegro. Un silencio absoluto envolvió Oyugrove. Los corazones latían como campanas en una torre antigua. Cada eco una pregunta: ¿habían triunfado o simplemente pospuesto el regreso del emisario? A lo lejos, el viento agitó las copas de los árboles y cargó un murmullo que creyó reconocer, la risa hueca de Jack resonando en el horizonte, con manos temblorosas. Y recogió un puñado de polvo y lo esparció sobre la plaza. Las cenizas se transformaron en diminutas calabazas, cada una con un ojo diminuto que parpadeó antes de disiparse. Fue el último suspiro de la maldición, o quizás el primer indicio de una resurrección distinta, más aterradora. La multitud retiró el círculo de sal y se miró en silencio, conscientes de que habían sido partícipes de un juicio que reescribió sus destinos. Pero en las rendijas del pavimento, un fragmento de ceniza verde titiló con un leve resplandor. Nadie lo notó. Nadie, salvo una sombra que se desvaneció al doblar la esquina. Has llegado hasta aquí, valiente de la noche. Te felicito por tu paciencia y tu coraje. Son pocos los que resisten las sombras más densas para descubrir el eco final de una leyenda tan despiadada como la de Jack el de la linterna maldita. Al mantener los auriculares puestos, al dejar que cada crujido y cada susurro calaran en tu espíritu, te has demostrado digno de escuchar esta historia hasta el último resplandor del fuego verde. Tu presencia aquí no es casualidad. Solo aquellos con el valor de mirar al abismo pueden comprender el precio de un pacto sellado con tinta carmesí. La pulsión de un farol que, en su llama, encierra la promesa de la muerte. Eres de los pocos que han aceptado el reto de vivir este relato en carne propia, de sentir el latido de la calabaza maldita en el silencio de su propio corazón ahora. Quiero que dejes en los comentarios la frase «Yo porto la antorcha del valor» y expliques brevemente por qué decidiste acompañar a Jack en su juicio infernal hasta el final. Esa frase será el sello de quienes han resistido la agonía narrativa y merecen ser reconocidos como los verdaderos guardianes de esta historia. Comentarla fortalece nuestra comunidad oculta y muestra a YouTube que somos un grupo comprometido, capaz de enfrentar lo desconocido sin retroceder. Además, no olvides compartir este video con ese amigo que vive fascinado por el folclore oscuro, con esa persona a quien le encantan los misterios imposibles y las leyendas que te hielan la sangre. Al hacerlo, lanzarás una chispa en la penumbra, difundirás luz entre quienes aún no conocen la advertencia de Jack. Cada vez que compartes, contribuyes a que más buscadores de lo prohibido descubran este relato y juntos podamos crear un faro de curiosidad en medio de la noche. Suscribirte al canal es sumarte a un pacto distinto, uno de conocimiento y asombro. Al pulsar ese botón, afirmarás que prefieres explorar el lado oculto del mundo antes que conformarte con lo evidente. Es como encender una vela en el templo del misterio, una llama que ningún viento puede apagar. Así, cada nueva historia llegará directo a tus oídos, sin depender del azar ni de los caprichos de la oscuridad. Recuerda, solo quienes han soportado la mirada de la calabaza saben que el precio de la verdad puede ser más alto que el de una vida. Hoy celebramos tu coraje. Pero la leyenda no termina aquí. Cada noche de Halloween, Jack renace en linternas que esperan un umbral.
Mantente alerta. Mantén viva la antorcha de tu espíritu y regresa pronto para descubrir nuevos relatos donde la frontera entre la realidad y lo sobrenatural se desvanece. Gracias por acompañarme en este viaje al filo de la condena. Tu valentía es la única luz capaz de retar a la linterna maldita. Hasta el próximo misterio, viajero de las sombras.